Hola jóvenes, vamos con la pregunta 49 de esta prueba PASM1. Dice así: se quiere obtener el punto 12,1 a partir del punto menos 3,5 mediante cuatro transformaciones isométricas. Para esto se efectuaron los siguientes pasos, cometiendo un error en uno de ellos. Los pasos son: paso 1 dice al punto menos 3,5 se le aplica una reflexión con respecto al eje Y, obteniendo el punto 3,5. Segundo paso dice al punto 3,5, el que se obtuvo del paso previo, ¿no es cierto? Se le aplica una traslación según el vector menos 2,7 y se obtiene el punto 1,12. En el paso 3 dice que al punto 1,12, el obtenido en el paso anterior, se le aplica una rotación de 90 grados en sentido antihorario, ese es el sentido positivo de giro, con centro en el origen y se obtiene el punto 12,-1, y finalmente el paso 4 dice que a ese punto 12,-1 se le aplica una reflexión con respecto al eje X, obteniendo el punto 12,1. La pregunta dice: ¿en cuál de los pasos se cometió un error? Hay que detectar el error. ¿Ya? Veamos entonces. Eh, Queremos obtener, dice aquí, el punto 12,1 a partir del punto menos 3,5. El paso 1 dice que a este punto, el menos 3,5, se le aplica una reflexión con respecto al eje X, obteniendo el punto 3,5. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de reflexión, voy a hacer aquí el dibujito. Eje X, eje Y. Dice menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Vamos a poner ahí. Y por aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5. Ta, 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 ta. Ya. Supongamos que ese es el punto menos 3,5. Si hablamos de una reflexión con respecto al eje Y, el eje Y es nuestro eje de simetría. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es que esta distancia, la distancia que hay del punto original al eje, tiene que ser igual a la distancia que va a haber entre el punto reflejado y el eje. Si esta distancia es de 3 unidades, el punto reflejado tiene que estar a 3 unidades del eje de simetría. Por lo tanto, tendría que estar en 1, 2, 3. ¿Ya? Y además, para que esto sea una simetría axial, una simetría respecto de un eje, este segmento, el segmento que une el punto inicial y el punto reflejado, tiene que ser perpendicular al eje de simetría. Por lo tanto, tiene que mantenerse la coordenada Y, en este caso. Tiene que mantenerse la coordenada Y. Por lo tanto, el punto que se obtiene simétrico al menos 3,5 es el punto 3,5. Así que eso está correcto. Y por lo tanto, no hay error en el paso 1. Recuerden, entonces, cuando hay una simetría axial, una simetría respecto de un eje, ese eje es como un espejo plano, ¿ya? Entonces, en función de este espejito, este punto se tiene que reflejar para acá, ¿ya? Bien. 2 dice el punto menos 3, perdón, 3,5, el que se obtuvo, se le aplica una traslación según el vector menos 2,7 y se obtiene el punto 1,12. Veamos, lo voy a hacer aquí mismo. El punto 3,5, que es el punto en este caso original, más el vector de traslación, que es menos 2,7, nos tiene que dar el punto resultante de esta traslación. Y aquí se suma coordenada horizontal con horizontal o abscisa con abscisa, como quieran verlo, ¿ya? Entonces 3 le sumamos menos 2 y queda 1, 5 le sumamos 7 y queda 12. Se obtiene el punto 1,12, está correcto entonces y no hay error en el paso 2. El paso 3 dice que a ese punto, el 1,12, se le aplica una rotación de 90 grados en sentido antihorario. El sentido antihorario es el sentido positivo de giro, ¿ya? Con centro en el origen, obteniendo el punto 12,-1. Bueno, entonces voy a poner
1,12. Si lo rotamos 90 grados en sentido positivo, significa que se tienen que invertir las coordenadas, pero la primera se le cambia el signo. Así que queda menos 12,1. Y aquí dice que se obtiene el punto 12, menos 1. Aquí hay un error. Error en el paso 3 y por lo tanto esa sería la respuesta correcta. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el paso 4? En el paso 4, al punto 12, menos 1, al error que ya había cometido en el paso 3, se le aplica una reflexión con respecto al eje X, obteniendo el punto 12,1. Bueno, vamos a hacerlo aquí. El punto es 12, voy a suponer que ahí está el 12, con menos 1, por ahí estaría. Hice la reflexión respecto del eje X. Entonces, esa distancia 1 se tiene que replicar para acá y debiera quedar el punto en 12,1. ¿Ya? O sea, esto está bien. Lo que pasa es que ya arrastró el error del paso 3, pero la reflexión que se hace en función de ese punto está correcta. ¿Ya? El error está en lo que se calculó en el paso 3, porque debió haber sido menos 12,1. ¿Ya? Por lo tanto, en el paso 4 técnicamente no hay error. El error entonces está en el paso 3. Bien, jóvenes, nos vemos en otro ejercicio entonces. Que estén bien, hasta luego.